Hola, muy buenos días, buenas tardes, perdón. Pues presentando la siguiente ponencia del maestro Francisco Javier Armas Cortés con un tema muy interesante, viaje por la literatura italiana a 700 años de Dante. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Javier Armas Cortés. Soy profesor de las materias de Italiano 1 Italiano 2 en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8. Y la ponencia de la cual les voy a hablar en breve lleva el título de Viaje por la literatura italiana a 700 años de Dante. En el marco de las Jornadas Europeas vamos a explorar Europa en su 11ª edición. Para comenzar, quisiera decir que el país del cual les voy a hablar, que es Italia, es un país que no solamente forma actualmente, no solamente es miembro de la Unión Europea actual, sino que también fue miembro fundador. Desde mucho antes de la creación de la Unión Europea, Italia ya es considerada una nación que le ha dado culturalmente muchísimo al mundo, sobre todo al occidente. Hoy en día podemos decir que Italia es sinónimo de arte, de música, del teatro, de la arquitectura, de la industria automotriz, de la moda, de la gastronomía, obviamente. Eh, y dentro de todos estos campos del saber, todas estas disciplinas, yo particularmente les voy a hablar de la literatura, de cómo es que Italia ha forjado un canon literario, se ha considerado y se ha integrado a la literatura universal. Y les voy a hablar particularmente del personaje del literato, del poeta más importante para la cultura italiana, que es Dante Alighieri. Tan solo hace pocos meses, más precisamente el 14 de septiembre del 2021, se cumplieron 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Con esta ponencia quisiera exponer un poco la vida de Dante, el contexto que vive la obra, particularmente me voy a centrar en la Divina Comedia, y tal vez para concluir, lograr responder por qué vale la pena leer hoy día y por qué seguir hablando de Dante Alighieri. Entonces, iniciamos. Vamos a comenzar con el contexto que vive Dante. Dante vive en una ciudad de la Toscana, es decir, en el centro norte de la península itálica, durante el siglo XIII y el siglo XIV, que digamos que en términos más italianos los llamamos il Duecento y el Trecento. Florencia para esta época va a ser considerada un centro político y económico, es decir, una ciudad en constante progreso, pero que se encuentra todavía en una Italia dividida. Para esta época Italia no va a ser la que hoy en día conocemos, va a ser realmente un territorio dividido en principados, en ducados, en repúblicas, en reinos, y como tal, pues todavía no va a tener un territorio unificado. Esta unificación va a suceder hasta 1861, es decir, muchísimo tiempo después. Entonces, digamos que estas ciudades, que podemos considerarlas como ciudades-estado, pues van a se van a caracterizar por distintos elementos. El caso de Florencia, bueno, pues va a ser una ciudad cultural llena de arte, progresista para la época, pero que también va a tener algunos problemas bélicos que más adelante les voy a comentar. Aquí encontramos Florencia, se encuentra en el centro norte de la península italiana. Este es el mapa de la Italia que actualmente conocemos. Pero para el 200 y para el 300 todavía no vamos a tener esta división política. Hablando particularmente de nuestro poeta, Dante nace en 1265 en esta ciudad, en Florencia. No se sabe exactamente el día, pero la historia nos dice que seguramente fue en el año de 1265. Es hijo de Bella degli Abati y Alighiero de Bellinzone. Es huérfano de madre a muy temprana edad. Posteriormente su padre se va a casar con otra persona. Su padre va a ser partidario de una facción política llamada los Güelfos, de la cual Dante también va a formar parte, que en breve les platicaré de ello. Dante se casa con Gemma Donati en un matrimonio arreglado, que para la época era algo muy, muy común, y casarse muy jóvenes también era algo muy, muy normal. Va a tener tres hijos, Pietro, Jacopo y Antonia. Posiblemente va a tener un cuarto hijo, pero no es completamente seguro que era de él.
A pesar de estar casado con Gemma Donati, Dante va a estar bastante inspirado, por no decir enamorado, de otra mujer que va a ser Beatrice, Beatriz Portinari, con quien va a tener su primer encuentro en 1274, cuando tan solo son unos niños de aproximadamente 8 años de edad. Eh, Como tal, no se sabe si realmente Dante llegó a intercambiar un diálogo o intercambiar más allá de un saludo con este personaje, con Beatrice. Sin embargo, Beatrice va a ser un personaje muy, muy importante en la producción literaria de Dante Alighieri. Las obras principales, bueno, van más allá de la Divina Comedia. Después, poco después de la muerte de Beatrice, Dante comienza a escribir Vita Nuova, que es entre el 1292 y el 1293. Es un texto, tanto en prosa como en verso, que va a estar mayormente dedicado a Beatrice. Eh, Posteriormente, en el 1303 al 1305, va a escribir De Vulgar y Elocuencia. Es un tratado, un texto en el cual Dante va a procurar, va a intentar defender la lengua vulgar. Con lengua vulgar me refiero a la lengua del pueblo, la lengua que se hablaba en el pueblo, es decir, en este caso hablamos de un italiano, entre comillas, muy primitivo todavía, no un italiano como hoy día lo conocemos, y Dante, durante este texto, va a exponer sus razones para utilizar la lengua vulgar en vez de utilizar la lengua literaria, que para la época va a seguir siendo el latín. Es decir, en esta época recordemos que la población analfabeta era muy, muy grande. Eran muy pocos los que escribían, eran muy pocos los que sabían leer, y aquellos, los escritores, o aquella gente ilustrada, pues optaba por utilizar la lengua latina y no la lengua vulgar. Es decir, no se usaba el italiano, no se usaban estas lenguas descendientes del latín, no se usaba el francés, no se usaba el español, se procuraba utilizar la lengua latina. Eh, Posteriormente, en el 1303 al 1309, escribe Il Convivio, es otra obra, donde va a retomar mucho también de una estructura muy similar a Vita Nuova, también un poco de vulgar elocuencia, y va a exponer algunas de las razones por las cuales fue desterrado de la ciudad de Florencia. Vamos a hablar más adelante de por qué es exiliado de Dante Alighieri. Esta obra es inacabada, también porque está a la par, al mismo tiempo que la escribe, empieza a escribir la comedia, o la que hoy en día conocemos como la Divina Comedia, que la escribe del 1306 al 1321. Entonces se va a centrar sobre todo en terminar la Divina Comedia hasta el 1321, que es la fecha de su muerte. Para entender un poco mejor la creación de la Divina Comedia, tenemos que hablar también del contexto político que se vive en Florencia en estos años. Em, por un lado, como ya les había comentado, el papá de Dante, pues era partidario de esta facción política que se llamaba Guelfi o los Güelfos, que se oponían a los intereses de los Ghibellini o los ghibelinos. En muy breves palabras, podríamos decir que durante años estas dos facciones se disputaban el control de la ciudad, en este caso de Florencia. Los Guelfi o los Güelfos apoyaban el dominio o el poderío del Papa, es decir, de la Iglesia, en la ciudad. Por otro lado, los Ghibellini defendían y reconocían la supremacía del Sacro Imperio Romano, es decir, por un lado los Guelfi estaban a favor del Papa y los Ghibellini estaban a favor del emperador. En las distintas batallas que mantienen estas dos facciones políticas, Dante participa en la batalla de Campaldino el 11 de junio de 1289, en la cual salen victoriosos los Guelfi y finalmente los Guelfi o los Güelfos toman el control de la ciudad de Florencia. Durante esta época, podríamos decir que de 1290 al 1302, Dante va a tener una carrera política muy fructífera, va a iniciar esta vida política de Dante como diplomático, haciendo distintas misiones políticas con otros reinos, con otros principados, hasta que en el 1300 es electo uno de los priori de Florencia. Ser priori en Florencia representaba un alto cargo político, era lo más parecido a lo que hoy en día podríamos considerar como un magistrado.
Entonces va a ocupar un cargo político muy, muy alto. Sin embargo, también durante estos años se va a dar una nueva división, una nueva fragmentación, esta vez dentro de los mismos güelfos, que se van a dividir entre Neri y Bianchi. Por un lado, los Guelfi Neri van a defender, sí, por supuesto, la iglesia, el dominio y la supremacía de la iglesia en el territorio italiano, pero que las ciudades, en este caso Florencia, fuese administrada completamente bajo, digamos, bajo la visión del Papa, bajo la administración de la Iglesia. Por otro lado, los Guelfi Bianchi, digamos, de una manera muy resumida, a pesar de reconocer esta supremacía eclesiástica, consideran que la ciudad, en este caso Florencia, debe de autogobernarse, debe de tomar sus propias decisiones y mantener cierta autonomía. Dante va a formar parte del grupo de esta facción de Guelfi Bianchi. Sin embargo, los Guelfi Neri se van a hacer del control de la ciudad y pues ahora Dante, al quedar de la parte contraria, pues va a ser exiliado en el 1302. Va a ser acusado de muchísimas, muchísimas cosas muy absurdas, va a tener que ser obligado a pagar una fuerte cantidad de dinero y parte del exilio, pues obviamente era el no poder volver a pisar su amada ciudad, la ciudad de Florencia. Inicia entonces un periodo de exilio del año 1306 al 1321 por las distintas cortes del norte de Italia, hasta finalmente llegar a Ravenna, donde muere. El día de su muerte fue el 14 de septiembre de 1321. Ahí se encuentra la tumba, en esta ciudad se encuentra la tumba de Dante Alighieri, y estos años van a representar el periodo de la comedia. Inicialmente Dante Alighieri llamó comedia a esta obra, precisamente rescatando, digamos que, ciertas costumbres clásicas de los griegos. La comedia, pues digamos, esta historia en la cual el personaje, el protagonista, pues tenía un final feliz, un final positivo, un final bueno. No comedia porque sea algo cómico, como hoy en día lo podríamos pensar, no. Comedia porque el final era positivo. Posteriormente, otro gran autor que también va a seguir los pasos de Dante Alighieri es Giovanni Boccaccio. Va a renombrar esta obra, le va a agregar el adjetivo de divina, la Divina Comedia. ¿Por qué divina? Precisamente por la temática, sobre todo la temática final con la cual Dante concluye la obra. Recordemos que se trata de un viaje en el cual Dante, en compañía de un guía, que es el poeta Virgilio, va a descender al infierno, va a pasar después al purgatorio y finalmente va a llegar al paraíso, donde va a encontrar a la mismísima divinidad más grande, es decir, al Dios cristiano. Y al momento de contemplarlo va a ser que concluye finalmente este viaje. Como dice aquí, disculpen que les ponga el spoiler, pero bueno, les retomo aquí el canto 33, los últimos versos, es decir, con esto concluye el paraíso, con eso concluye la Divina Comedia, cuando finalmente Dante llega a contemplar a Dios. Dice, all'alta fantasia qui manco posa, ma già volgeva il mio disio il velle, sì come rotta che igualmente mossa, l'amor que mueve el sol e le altre stelle. De acuerdo con estos versos y más o menos tratando de interpretarlos, dice Dante que le faltaba muchísimo a su imaginación o que su imaginación sería incapaz de poder eh, crear lo que acababa de ver, ¿no? Lo que estaba viendo, lo que estaba contemplando, que es una luz casi cegadora la que emana Dios. Eh, Dice como una rueda que igualmente mueve, ¿no? El amor que mueve al sol y a las otras estrellas o a los otros astros. Más adelante vamos a ver que Dante Alighieri va a jugar mucho con la geometría, con los números, también con los cuerpos celestes. La esfera para Dante Alighieri va a ser representación de un cuerpo celestial perfecto. Por eso va a poner a Dios, ¿no? Como una esfera, como el amor que mueve al sol y a los otros astros. Esa va a ser la parte final de la Divina Comedia. Giovanni Boccaccio se va a encargar entonces de renombrarla. Más adelante les voy a platicar un poco sobre la temática. Otro aspecto de forma de la Divina Comedia es la utilización de la lengua vulgar. Como ya les dije, Dante defendía la lengua vulgar frente a la lengua latina. Por lo tanto, a pesar de que Dante no es el primero que escribe en lengua vulgar, que no es el primero en utilizar
una lengua derivada del latín, en este caso el toscano y más particularmente el florentino, sí defiende la idea de utilizar las lenguas vulgares como lenguas a la misma altura que el latín. Entonces se puede utilizar la lengua vulgar para crear la literatura. Ya estos rasgos ya nos entredejan ver por qué a Dante se le ha dado este título de padre de la lengua y de la literatura italiana. Por otro lado, hablando de la estructura matemática de la comedia, vamos a encontrar que Dante va a usar muchísimo los números, particularmente el número 3 y el número 1. El número 3, siempre haciendo alusión a la temática de la obra, es decir, a esta parte de la cristiandad, de un Dios, pues recordemos que existe la Santísima Trinidad. Entonces Dante va a dividir la obra en tres partes, en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Cada una de estas partes, llamadas cánticas, va a tener 33 cantos, sumando en total 99 cantos. Se va a agregar un canto introductorio para dar inicio a la obra, es decir, dónde se encuentra Dante, que ahorita vamos a ver dónde se encuentra Dante cuando inicia este viaje, y este canto introductorio va a ser la parte, el proemio del infierno. Finalmente, ya sumándolos todos, vamos a tener 100 cantos que componen la Divina Comedia. Y así como hablamos del número 3, como la Santísima Trinidad, recordemos que la Santísima Trinidad no es otra cosa más que una unidad, un solo ente. Por lo tanto, el número 100 en representación de la unidad también va a jugar un papel muy importante. Toda esta parte de la numerología es muy, muy importante para Dante Alighieri. El poema, que como ya hemos dicho, está escrito en lengua vulgar, se compone de más de 14.000 endecasílabos. Más precisamente, hablamos exactamente 14.233 versos que se componen de 11 sílabas. Eso es un endecasílabo. Ahorita vamos a analizar rápidamente uno de ellos. Aquí tenemos las primeras estrofas del canto primero del infierno, es decir, el proemio con el cual Dante introduce su obra a nosotros. Dice: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi li trovai, dirò delle altre cose chi vos scorte. Io non so ben ridir come vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Si se dan cuenta, nuevamente tenemos aquí el número 3, esta vez dividido en tercetos, por decirlo, ya las famosas terzinas, la terzina dantesca en honor a Dante, también se le llama la terza rima o la terzina incatenata, es decir, el terceto encadenado. El esquema métrico hace referencia a una cadena. Por ejemplo, tenemos el esquema ABA, BCB, CDC, DED. Es decir, vita smarrita, oscura, dura paura, forte morte scorte, vintrai abbandonai, trovai. Ahora, si somos un poquito más meticulosos, podemos encontrar la división por ejemplo, en este caso del primer verso, en el mezzo del camino di nostra vita, la división del endecasílabo. 11 sílabas, cada uno de estos versos va a tener 11 sílabas. Es imposible no maravillarse con el ingenio, con la matemática de Dante. El texto, la Divina Comedia, inicia precisamente con Dante como protagonista, pero como representación de la humanidad que se encuentra perdido. A mitad del camino de nuestra vida me encontraba por una selva oscura, que la recta vía, que el camino correcto había perdido. Dante, recordemos que escribe la Divina Comedia durante su exilio, es un periodo oscuro también para él. Él es la representación de la humanidad que, de acuerdo con Dante, considera que se ha perdido, que ha perdido la iluminación, ha perdido el sendero. Siempre se necesita de una luz para que tú puedas guiarte. Esa luz, como ya vimos ahorita en la parte última del infierno, perdón, del paraíso, pues esa luz es la que emana Dios. Es una luz que te va a permitir encontrar tu camino. Recuerden que hay que también entender gran parte de la obra a partir del contexto en el cual se escribe.
Dante va a estar entonces en un periodo de oscuridad, un periodo difícil, y pues, como lo dice la misma, digamos, estas alegorías con las que juega Dante, pues una selva oscura en la cual no entra el rayo de luz, no entra esta salvación. Durante su camino por la selva se encuentra con tres fieras, cada uno de estos animales representa un pecado capital, y va a ser un poeta que le admira muchísimo, el poeta Virgilio, quien lo va a rescatar, y con el cual pues va a entender que necesita entonces emprender un viaje para poder entonces recuperar esa luz, para poder salir de la selva oscura. Eh, la primera parada de este viaje pues va a ser nada más y nada menos que el infierno. Dice aquí, lasciate ogni speranza voi che entrate. Va a ser, digamos que, la frase con la cual se entra al infierno, abandona cualquier esperanza. Bueno, abandonen ustedes cualquier esperanza, ustedes que entran. El infierno va a estar dividido en distintos círculos y lo vamos a entender nuevamente geométricamente como si fuese un cono. Vamos a ver que estos círculos de poco a poco llegan a una esfera, una última esfera nuevamente, en la cual vamos a encontrar el peor de los pecadores y el peor de los pecados. El infierno se divide de la siguiente manera. Tenemos el antiinfierno, tenemos el limbo, tenemos el segundo círculo, que sería aquel destinado para los que fueron lujuriosos en vida, el tercero la gula, en el cuarto la avaricia, en el quinto círculo tenemos aquellos que pecaron de ira y de pereza, en el sexto tenemos la herejía, en el séptimo la violencia, en el octavo a los fraudulentos y finalmente en el número 9 al peor de los pecados, que de acuerdo con Dante sería la traición. Ahora, el orden de los pecados no es algo azaroso, es algo bien pensado de acuerdo con la cosmovisión de Dante. Eh, Dante creía que el ser humano se distinguía de los animales porque poseía un intelecto, poseía un raciocinio, somos capaces de razonar. Este raciocinio o este don, esta capacidad humana, de acuerdo con Dante y obviamente también de acuerdo con la época, fue un regalo, un don divino para hacer el bien. Cuando el humano, cuando la humanidad utiliza este don, este intelecto para hacer el mal, entonces el pecado se vuelve cada vez más grave. La lujuria, por ejemplo, o la gula, pues sí son pecados capitales, son pecados que encontramos en el infierno, pero el haberlos cometido no está tan ligado con el intelecto, está más ligado con el dejarse llevar por los instintos. Hay menos trabajo intelectual, por ejemplo, en la lujuria o en la gula. Sin embargo, vamos a ver que la traición necesariamente para Dante Alighieri, necesariamente tiene que ser un acto premeditado, tiene que ser un acto pensado. Entonces, cuando traicionamos a una persona utilizando el intelecto, utilizando este don divino, pues obviamente estamos cometiendo todo lo contrario que Dios quisiese, por decirlo de alguna manera. En el centro de este infierno, pues vamos a encontrar en una esfera, en un infierno que de hecho, muy curiosamente, generalmente lo pensamos como si fuese un infierno con llamas y con mucho fuego, cuando en realidad no, es un círculo muy frío, lleno de hielo. Vamos a encontrar ahí casi congelados a los traidores y en el centro, al peor traidor de la cristiandad, pues vamos a encontrar, mejor dicho, a los dos peores traidores de la cristiandad, vamos a encontrar a Satanás, a este ángel caído, a Lucifer, en el centro, devorando a Judas, al traidor de Jesucristo. Eh, y bueno, aquí nuevamente vamos viendo pues que Dante pues va a exponer bastante bien, ¿no? El pensamiento de la época. En este caso, pues obviamente la época no se puede deslindar de un pensamiento religioso. Y durante todo este viaje, Dante va a empezar a conocer, no solamente en el infierno, sino también en las otras esferas, en el purgatorio y en el paraíso, pues va a encontrar muchísimos personajes históricos y también personajes ficticios y de la mitología. Posteriormente, Dante va a llegar al purgatorio en compañía de Virgilio, va a encontrar almas que pueden, mediante la penitencia, pueden, digamos que, redimir esos pecados y poder entrar al paraíso, que va a ser ya la última de las cánticas. Si bien el infierno se divide en círculos, el paraíso se va a dividir en cielos.
Por ejemplo, vamos a encontrar ahí almas amorosas, vamos a encontrar los mártires de la iglesia, los justos, espíritus contemplativos, el séquito de Jesucristo, etcétera, hasta llegar al último de los cielos, que en esta ocasión ya no va a ser guiado por Virgilio, porque Virgilio, a ser un poeta clásico, bueno, pues no podía entrar al purgatorio, perdón, al paraíso, no estaba bautizado. Va a ser guiado por Beatrice, por, por su musa, que sí lo conduce hasta el último de los cielos, donde va precisamente a encontrar a Dios, a esta divinidad máxima, con la cual pues va a poder entender que ahí concluye su viaje y finalmente va a poder salir de esta selva oscura. Bueno, eh, para concluir, quisiera compartir o quisiera intentar responder la interrogante, ¿por qué leer a Dante? Entonces, ¿por qué leer a Dante? ¿Por qué seguir leyendo a Dante hoy, en este año 2022, a 700 años de su muerte? La Divina Comedia expone el pensamiento de la época. Eso es algo innegable y algo que se le ha reconocido a Dante. Se expone la ideología del momento, el conocimiento hasta la fecha, y se trata, mucha gente lo ha definido así, como una enciclopedia medieval. Gran parte del conocimiento de la Edad Media lo encontramos en los versos de Dante Alighieri. Al mismo tiempo es una obra precursora del humanismo. Dante va a entredejar ver el paso de un pensamiento cada vez menos teocentrista, es decir, Dios como el centro de todo, y de poco a poco vamos a pasar a un pensamiento más antropocentrista, es decir, nos vamos a ir deslindando de Dios como eje del mundo y vamos a pasar al hombre como el eje del mundo. Entonces va a ser una obra precursora, por decirlo de alguna manera. El título del Somo Poeta lo tiene bien ganado desde mi punto de vista, como padre de la lengua y de la literatura italianas, no solo por este bagaje cultural que nos expone, sino también por haber defendido la utilización de la lengua vulgar, que en este caso era el florentino, es una variante del toscano, que con el pasar del tiempo, pues, y también por la difusión de la misma obra en la península itálica y en toda Europa, pues también esto va a permitir que se empiece a consolidar una nueva lengua, es decir, una lengua italiana, una lengua estándar. Entonces, por ello, pues claro que podríamos llamarlo padre de la lengua y de la literatura italianas. Finalmente, el viaje que emprende Dante, creo yo que también este motivo, el concepto del viaje es un excelente recurso, no solo para acercarse a obras literarias, sino también para acercarse y entenderse a uno mismo. Así como Dante, a partir de todo este viaje que nos cuenta, logra salir de esta selva oscura, logra encontrar la luz en su camino. La literatura también es un viaje, es un recurso que podemos utilizar precisamente pues, para encontrarnos a nosotros mismos. Por lo cual, sí, vale la pena, desde mi óptica, vale la pena leer a Dante, conocer sobre la Edad Media, sobre este bagaje, este conocimiento que Dante nos expone, y sobre todo si somos estudiantes de italiano, pues vale la pena conocer un poco sobre el padre de la lengua y de la literatura del idioma que nos interesa. Espero que esta muy breve introducción a la vida y obra de Dante Alighieri haya sido de su agrado, espero que todo haya sido claro, y pues les agradezco muchísimo su atención. Eh, Dejo de compartir y me despido. Ciao a tutti. Pues muy interesante la ponencia del maestro Francisco Javier Armas Cortés, pues agradeciendo a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muchas gracias.